Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven, ven, ven. Así es, ven y toma tu lugar, Señor. Vamos a dejarla de fondo para poder explayarnos a través de esta palabra preciosísima llamada misericordia. Es un principio que debemos aplicar a nuestras vidas, haciendo morir todo lo terrenal en nosotros. Dice la palabra, haced morir lo terrenal en vosotros. Y estas palabras las vemos en Jesús allí en San Mateo 7 del 1 y 2. Preste atención a lo que voy a estar mencionando ahora y no se confunda, preste mucha atención. La Biblia dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís se os medirá. Esta actitud, cuando nosotros estamos haciendo un juicio equivocado, o sea, estamos juzgando según una apariencia, ¿no es cierto? No juzgar, esto no tiene nada que ver con lo que dice allí en San Juan 7:24, que dice, juzgad justos juicios. ¿No es cierto? Nosotros como cristianos y maduros en Cristo debemos juzgar justos juicios cuando sabemos que algo es verdad, cuando realmente lo comprobamos, cuando probamos el Espíritu si realmente es de Dios o no, y tampoco ir a cualquiera a contarles las cosas de algún hermano. Hay cosas que las tenemos que callar, mis hermanos. Por eso es muy importante esta actitud, ¿sí? Porque esto, si hacemos esto de juzgar según una apariencia, lamentablemente produce amargura en nuestras vidas, produce resentimiento, también produce ira. Es muy fácil aceptar estos espíritus, ¿sí? Lo contrario a la misericordia es la hostilidad. Se trata de un espíritu crítico, una actitud crítica que se expresa en la falta de perdón, amargura de la vida para condenar, para juzgar, para criticar. Hay un egoísmo codicioso, las actitudes y el comportamiento castigando a la persona. Yo creo que a nadie le gusta estar alrededor de una persona así, ¿sí? Esa persona empieza a repetir como loro siempre las mismas cosas y humanamente tenemos la tendencia a hacer esto, ¿no es cierto? Pero justamente tenemos que morir a todo esto en Cristo Jesús, porque como decíamos al principio, nosotros recibimos lo que damos, y cuanta más misericordia demos, vamos a alcanzar misericordia de parte de nuestro Dios. Por eso es que dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Quiere decir mucho, en todo, mis hermanos, no solamente lo material. Hay gente que piensa nada más que en lo material, no, en todo, en todas las áreas de tu vida, porque con la misma medida con que medís, te volverán a medir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con aquellos a los que les mostramos misericordia, pero recibimos todo lo contrario de esas personas? Como dijimos recién, el cristiano maduro da lo que otros necesitan y no lo que se merecen, porque tampoco nosotros merecíamos el perdón de Dios, sin embargo lo obtuvimos, ¿no es cierto? Así que no miremos si la persona lo merece o no lo merece, porque en realidad nadie se merece nada. Nosotros tampoco nos merecíamos nada. Por eso es que Él nos manda a amar a nuestros enemigos. Acá en Lucas 6, 36 al 38, Jesús acaba de mencionar los 7 aspectos del amor incondicional. No se puede lograr esto con la naturaleza humana, ¿sí? Por nuestros propios medios no podemos lograr esto, a menos que tengamos a aquel que dio su vida por nosotros. Por eso es que el título de esto se llama Misericordia revelada en la cruz, porque Él reveló su misericordia a través de la cruz del Calvario, al morir por todos nosotros y al no hacer que fueran los ángeles y mataran a todos los que lo estaban ejecutando de alguna manera, clavando en la cruz, poniéndoles la corona de espinas. Él se quedó ahí en la cruz por nosotros y Él aún exclamó, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que la Biblia dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen. Nosotros no podemos maldecir bajo ningún punto de vista. Recuerden el salmo que compartimos hace semanas atrás, que dicen, maldigan ellos, pero bendice tú. Otros maldicen, no importa. Pero es cristiano, no importa. Cada uno va a tener que rendir cuentas a Dios. Orar por los que nos calumnian, no tomar represalias, es muy importante. Dar libremente, dar, así como lo decía aquí esta palabra,
sabiendo que nosotros tenemos para dar. Hermano, no se refiere solamente a dar en lo material. Sí debemos dar en lo material, pero también dar una palabra de aliento. El otro día me contaba una hermana que le preguntaba a un pastor, a ella le estaban pasando muchas cosas, y él puso el celular en el manos libres, y él mientras hacía sus cosas la escuchaba, la hermana de repente sintió que estaba haciendo un monólogo, y que cuando le dijo al pastor, bueno, pastor, ¿qué debo hacer? Y él le dijo, ore, mija, ore. No es así. Nosotros tenemos palabras de bendición, nosotros tenemos palabras de edificación. El que tiene a Cristo tiene una palabra de edificación. Y sobre todo, si me está escuchando algún pastor, la palabra de Dios dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, mira bien por tu rebaño. Cada oveja para Dios es importante, porque Él mismo dijo que iba a ir a buscar la perniquebrada, la descarriada, la que estaba herida. Muchos pastores lamentablemente lo único que quieren de las ovejas es la lana, pero Dios les va a pedir cuenta llegado el momento de que no han tenido misericordia de esa oveja. Jesús nos enseñó el principio fundamental del universo, que lo que uno siembra, cosecha. Allí en el verso 36 al 38, así como dimos recién. Ahora, supongamos que cada uno de nosotros tiene el poder para tomar represalias. Supongamos que la persona merece ser castigada por lo que le hizo, ¿sí? Porque del amor de Dios elegimos mostrar misericordia, ¿no es cierto? Podemos optar por no dar a la persona lo que se merece, sino lo que necesita. Esto significa que debemos confiar en la persona que ofende a Dios. No, nosotros realmente tenemos que confiar en ese Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro corazón. Nosotros debemos confiar en ese que cambia las cosas y que realmente cambió nuestro corazón y cambia nuestra vida si realmente lo dejamos. Porque, como lo dijimos antes, mis hermanos, juicio sin misericordia se va a hacer para los que no tengan misericordia. Y como dice su palabra, la misericordia triunfa sobre el juicio. Vaya ahí a Santiago 2, del 1 al 12, tome nota. Hay personas que hacen acepción de personas, o sea que viene una persona vestida, mal vestida, y la desprecian, la hacen a un lado. Normalmente nuestra humanidad tiende a hacer esto, o tiene un grupo al que prefiere a otro, tiene más afinidad por una persona que por otra. Lamentablemente esto no es de Dios, esto es hacer acepción de persona, y es una especie de homofobia, ¿sí? Porque nosotros no podemos hacer favoritismo, el Señor no lo hizo, y nosotros tenemos cada día ser a su imagen y semejanza. Santiago 2:4, juzgamos inmediatamente con nuestros pensamientos, juzgamos a la persona que es diferente, juzgamos al pobre con malos pensamientos. Y cuando me refiero al pobre no es solamente al que no tiene dinero, al que está mal económicamente, aunque muchas personas lo incluyen. También me refiero al pobre de todo tipo de habilidades intelectuales, físicas o motrices, a la persona que es diferente, a la que de alguna manera tiene algún problema también físico, ¿no es cierto? Y muchas veces hasta dictamos sentencia contra esas personas. Y haciendo esto estamos tomando el lugar de Dios. Santiago 2, 8 al 9. Cuando hacemos favoritismo, pecamos y quedamos convictos de la ley. Por otro lado, si amamos al prójimo, cumplimos la ley del Espíritu. ¿Ven? Esta es la ley de la que hablábamos al principio, la ley de la misericordia, la ley de la gracia, porque es una ley, mi hermano, y usted por ley lo recibe cuando lo da de todo corazón. Cuando hacemos acepción de personas, a esa persona la deshonramos y la avergonzamos. Santiago 2:6, afrenta, es vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho, hecho o imposición de una pena. Es tratar a esa persona como a un delincuente, causándole dolor y aflicción, como sinónimo de maltrato, infamia, desgracia. Es algo indigno, mis hermanos, es algo que no tenemos que hacer con nadie. Santiago 2:12, debemos hacer lo que hablamos, y si hablamos lo que Dios habla, porque se supone que los hijos de Dios hablan lo que su Padre habla, ¿qué deberíamos hablar y hacer? Así seremos juzgados por la ley de la libertad, y no declarados reos,
por la ley de la esclavitud. Finalmente Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay 3 palabras que vamos a analizar: misericordia, triunfo y juicio. La misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. En el caso más específico de Dios, perdona pecados y miserias de sus hijos, que somos nosotros, no se olvide. Yo estoy con tu miseria, dice el Señor, y miseria es desgracia, es infortunio, es penalidad, falta de lo necesario para algo. Dios está con nosotros en nuestra miseria. ¿Estamos con las miserias de los demás o los estamos juzgando y condenando? Juicio significa decisión en contra de, actuar como un tribunal, sentenciando una resolución o condena, cuando estamos haciendo un juicio injusto, mis hermanos, cuando emitimos una decisión con nuestro pensamiento en contra de alguien, en ese instante lo juzgamos y lo condenamos. Nosotros que tenemos al Espíritu debemos preguntarle a Dios el porqué de la persona, el por qué estamos sintiendo eso, o el para qué, para que Dios realmente pueda trabajar a través de nuestras vidas en la vida del otro, ¿sí? Y muchas veces decimos, este no va a cambiar más, es así, no hay nada que hacerle, de tal palo tal astilla. ¿Cuántas veces decimos esto aún de nuestros propios hijos? ¿Y qué sabemos? Lo que Dios tiene para él, ¿o acaso no queremos lo mejor para nuestros hijos? Como juzgamos, inmediatamente somos juzgados. Con la misma medida que medimos, somos medidos. Y van a venir nuestras crisis por esta misma razón. Y a veces decimos, ¿pero por qué me pasa esto? Porque juicio sin misericordia será con aquel que no tenga misericordia. Viene la condenación. Sin que Dios esté contigo en tu miseria, será hecho si tú no eres capaz de estar con Él que sufre la miseria. Y si levantás un mal pensamiento contra esta persona, lo estás deshonrando. Luego viene el triunfo, ¿sí? Que es conquistar, dar victoria, realizar procesión aclamativa. Victoria, triunfo, algo así. La misericordia triunfa sobre el juicio. Acordate, ¿cómo? Vos aferrate a la misericordia, tenela en cuenta en todo ámbito, para con toda persona que se acerque a vos, así como Dios la tuvo con vos, como la tuvo conmigo, y Él la tiene para moldearnos la misericordia y para que nosotros también la ejerzamos con otra. Cada vez que venga un juicio contra alguien, mirá su miseria con perdón y compasión, asimismo como Dios mira la nuestra y está con nosotros aún en nuestra miseria. No nos dejemos vencer, hermanos, por el pensamiento de juicio que se ponga en nuestra mente. Vamos a vencer con misericordia contra ese juicio. Con la misma vara que midamos, vamos a ser medidos. Con el mismo juicio que juzguemos, vamos a ser juzgados. Esto se cumple en todo para bien, cuando bendecimos, o para mal, cuando juzgamos sin saber la razón o la causa de la otra persona y condenando. Estamos maldiciendo. Por eso debemos hacer con nuestro prójimo como queremos que se haga con nosotros. Cuando hayamos vencido en nuestra mente los pensamientos de juicios condenatorios contra el otro, la misericordia habrá triunfado contra este juicio, que también se iba a desatar contra nosotros. ¡Uy, qué tremendo esto, mis hermanos! Realmente lo tenemos que tener en cuenta. A mí me cayó el juicio de Dios y fue muy duro, fue insoportable, me ha quebrantado mucho, pero hoy que lo pasé y que gracias a Dios, como quien dice, lo pasé, le doy gracias a Dios porque he aprendido mucho a través de su misericordia. He aprendido a amar y como quisiera ser amada y como soy amada por este Dios de misericordia. A veces cambiamos el sacrificio por la misericordia, como dice allí en San Mateo 9:13. Preferimos hacer cosas por Dios y para Dios, pero nos negamos a la voluntad de Dios, ya que significa ir al prójimo que no aceptamos. Por eso es que debemos arrepentirnos si esta es nuestra actitud. San Mateo 5:7, como lo dijimos al principio, los misericordiosos son los que van a alcanzar la misericordia. Ellos son los bendecidos, los más que felices, como dijimos al principio. San Mateo 12:7, si realmente conocemos la misericordia, no vamos a condenar a nadie.
Muchas veces condenamos porque no conocemos la misericordia y las puertas de bendición que se abren a través de ella, mis hermanos. San Mateo 23:23, ¿qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Pero nosotros invertimos las cosas, muchas veces, por comodidad y orgullo. Recuerde a los fariseos, terminamos convirtiéndonos como ellos, en fariseos. ¿Qué hicieron ellos? Diezmaban la menta, la ruda, es más, le decían a su padre y a su madre, esto es ofrenda a Dios, y no los ayudaban. Hipócritas, sepulcros blanqueados, le dijo el Señor. Primera de Juan 5:18. ¿A quién no toca el maligno? ¿A quién no toca Satanás? Al que ha nacido de Dios, procreado, engendrado, regenerado, que no practica el pecado. ¿Quién es este? Aquel que está bajo la ley del amor y no juzga, no juzga injustamente un juicio injusto, ¿sí? Aquel que no condena, al contrario, aquel que ve con misericordia, la misma misericordia de Dios. A este el diablo no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios que está en él no lo deja pecar. Eso no significa que no seamos pecadores arrepentidos, mis hermanos, y que muchas veces podemos pecar sin querer, sí, mis hermanos, pero el Señor nos levanta, porque enseguida el Espíritu Santo nos dice, nos hace llamar a través de una señal de alerta, ¿sí? Para que no sigamos en ese pecado, para que no dure hasta el otro día y el diablo gane ventaja en esto. Qué maravilloso que es esto, mis hermanos. Zacarías 7, del 8 al 14, Dios nos manda a juzgar con la verdad y hacer misericordia y piedad con tu hermano. Juzgar con la verdad es hacerlo con el discernimiento de Dios. El verso 10 nos indica cómo debemos conducirnos, y del 11 al 14 están las consecuencias por no obedecer lo que llamaríamos, estoy pasando una crisis. ¿Por qué la estoy pasando? Muchas veces la estamos pasando porque juzgamos mal, juzgamos lo que entendimos, juzgamos lo que nos pareció, y no es así, mi hermano. En vez de preguntarle verdaderamente al hermano, o muchas veces, yo recuerdo una vez, hace muchos años, una joven que me dijo tal cosa, no la comentes, y no sé cómo fue en ese entonces, yo no la comenté, pero se enteró la persona que ella no se quería enterar por otra persona, y ella me dio vuelta la cara a mí, y yo le dije, pero yo no fui, y ella me daba vuelta la cara, no era la única que lo sabía, ella estaba hablando, ¿vio ese dicho vulgar que dice las paredes oyen? A veces, muchas veces, hablamos un poquito en voz alta y hay alguien que nos oyó y lo divulgó, mis hermanos, y nosotros acusamos a aquella persona quizás con la que confiamos. El enemigo es muy astuto y te va a poner en contra de aquel que puede ser de bendición para tu vida. Eso es lo que hace el diablo. Miqueas 6:8. Esto es lo que Dios nos demanda. No necesita de nuestras buenas ideas, no necesita nuestros sacrificios, no necesita shows, eventos cristianos, congresos, vigilias, campañas evangelistas, para luego repartirse las almas entre las congregaciones como si fueran ganancias económicas, o un activismo evangélico. Nosotros, como cristianos y como hijos de Dios, debemos entrenarnos para la justicia, para la misericordia y humillarnos delante de Él. Así es como Dios estará en nosotros y obrará a través de cada uno de nosotros. Hacer justicia es hacer equidad con el prójimo, es restablecer, es restaurar, es perdonar y es liberar a nuestro hermano, no condenarlo. Oseas 6:6, fíjate que Dios lo está diciendo en el tiempo que nosotros acostumbramos a llamar antiguo pacto. La misericordia va estrechamente ligada con el conocimiento de Dios. Así que si no tienes misericordia, debes conocer a este Dios de amor que quiere llenarte de su misericordia, para que triunfes sobre el juicio que Él puede desatar sobre tu vida, si no tenés misericordia contra tu hermano, contra tu enemigo, porque dice que también debemos amar a nuestros enemigos. Tremendo, en la ley antes no, era como que era permitido odiar al enemigo o pagarle de acuerdo a sus hechos. Hoy nosotros no tenemos excusas, mis hermanos. Oseas 2:19 y 4:1. Tenemos que practicar la misericordia, porque Dios nos va a desposar en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Mis hermanos, les dejo esto para que piensen, para que mediten, para que lo ejecuten, para que lo lleven a cabo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando el Señor se sentó con sus discípulos la noche de la Pascua,
les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Lucas 22:20. Hizo un nuevo pacto con esos 12 hombres, el nuevo Israel de Dios. Ahora, a través de Cristo, todos entramos a ese nuevo pacto con Dios, de modo que todos los que fueron salvos en Israel fueron salvos mediante este nuevo pacto. Entonces los gentiles se introducen a este nuevo pacto y comienzan a recibir misericordia. Así que no te olvides, mi hermano, que si entraste a este nuevo pacto a través de la sangre de Jesús, sos un creyente y en Cristo, y Dios extendió su misericordia hacia vos. La misericordia es una de las fuerzas más poderosas que existen. Está conectada con la compasión y la benevolencia, no te olvides de eso, y abre puertas de bendición. Que Dios bendiga tu preciosa vida, y espero que la palabra sea rema, que penetra tu corazón, que penetra hasta los tuétanos, para que la lleves a cabo y para que obtengas todas las bendiciones que Dios quiere darte a través de la misericordia. Porque en la misericordia, cuando vos sin querer, entre comillas, actúes mal, otros tengan misericordia de vos. Y la necesitamos, sobre todo en un mundo como estos, mis hermanos, donde hay mucha maldad. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos. Fue un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Espero que esta palabra penetre lo más hondo de sus corazones. Y me quiero despedir con este tema, ¿sí? Es un tema un poquito más movidito, porque venimos con temas así para adoración, y quiero compartir este. Que Dios los bendiga. Somos la sal de la tierra, así dice Yulisa. Tenemos que ser sal. Dios bendiga sus preciosas vidas. Hasta el próximo lunes, Dios mediante, si Él así lo determine. Si no vino antes a buscarme. La gente dice que soy diferente, que en mi manera de ser hay algo especial. Y sobran las preguntas tan frecuentes, cuán evidente es este gozo espiritual. Y es que mi Dios es la verdad. Me hizo libre. Soy libre como el viento. Soy su pueblo adquirido, nación santa, su linaje escogido. Jesucristo llevo en mi ser. Todo el tiempo. No quiero otra cosa que a ti, Señor. Esta luz es vida, libertad y fe. Por sus frutos los conoceréis. Los conoceré. Soy diferente porque conocí al Maestro. Él me enseñó el misterio de lo que es amar. Por eso canto y voy por el mundo diciendo: no hay otro nombre, solo en Él hay libertad. Es que mi Dios es su verdad. Así es. Me hizo libre como el viento. Soy su pueblo adquirido, nación santa, su linaje escogido. Real sacerdocio para Dios. Cristo llevo en mi ser. Somos ministros del nuevo pacto, mis hermanos. Parece nada puedo hacer. Él nos redimió de la maldición de la ley. Él nos redimió de la ley del pecado. Hoy vivimos bajo la ley de la libertad. ¿Querés cumplir toda la ley? Ama. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Pero decía el joven rico: pero Señor, he guardado los 10 mandamientos. Ven, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres, ven y síguete. ¿Qué hizo el joven rico? Se fue. Dios le dijo esto para que él viera cuál era su prioridad en su corazón. La prioridad era lo material del joven rico, no era el amor. Primera de Corintios 13, para los que no lo conocen, léanlo. Que Dios los bendiga. Hasta el lunes que viene.